Bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de los trombones. Aunque ya habíamos adelantado algunos aspectos fundamentales de los trombones, hablemos primero de los trombones como tal, el famoso sacabuches. Este tal vez uno de los instrumentos más antiguos de bronce. Este instrumento ha tenido muchas modificaciones a través de la historia musical, a través de la historia de la construcción de instrumentos. Y hoy vamos a hablar tal vez ya de los últimos trombones que tenemos, que son técnicamente muy bien construidos y que las fábricas ya los hacen en serie. Antiguamente los construían uno a mano, y esto pues demandaba primero mucho tiempo y segundo pues algunas imperfecciones que hoy ya muy poco existen. El sacabuches es un instrumento que nos deja a nosotros la posibilidad de afilarlo donde podamos, donde encontremos su punto de afinación. Interválicamente tenemos la posibilidad de ubicarlo y también tenemos la posibilidad de hacer muchos armónicos con él. Bien, hablemos tal vez de los elementos más importantes, que es el cuidado del trombón. Los implementos que necesitamos un churrusco para que penetre por dentro. Esto es para lavarlo. Necesitamos una varilla para colocarle en la punta un paño como este. Se lo envolvemos y luego lo podemos penetrar para limpiar por dentro del trombón. Tenemos esta herramienta. Es un dilatador interno por medio del cual nosotros apretamos esta tuerca y abrimos el dilatador para sacar los golpes que pueda tener la vara. Estas herramientas son realmente usadas por personas que conocen cómo manejarlas. No se recomienda para las personas que solamente lo tocan y hacen un mantenimiento básico. Las muestro porque algunos preguntan ¿y cómo es el manejo para sacar los golpes? Entonces estoy mostrando eso. En cuanto al resto del instrumento, los golpes se sacan normalmente como los de un eufonio, los de una trompeta o de cualquiera de estos instrumentos, cornos, tubas, etc. Pero sí hay algo muy importante que vamos a tratar, que son los elementos que usamos para el aseo. Normalmente recomiendan los almacenes y las casas musicales, recomiendan esta grasa. Esta grasita, si podemos nosotros acercarla un poquito para poderla ver, sería fantástico, y voy a contar la historia de esta grasa. Esta grasita se coloca con el dedo alrededor de la vara, pero el daño es grave, aunque funciona para que el trombón se mueva. Normalmente se hace lo siguiente: se le usa aquí, se unta acá y luego se coloca y se extiende en toda la funda. Pero mientras tengamos todos los implementos para limpiar después de usarlo, limpiar la funda, tenemos que sacar todo lo que sobró de esa grasa que queda en este lugar. Si no lo sacamos, esta parte se va a oxidar en esta sección porque se llena de esa grasa. Se oxida y se rompe la bomba. Entonces, no es muy aconsejable si no tenemos los elementos requeridos para hacerle la limpieza por dentro. Tenemos otro elemento, que son este goterito. Esto es un líquido que se consigue en las casas musicales. Este es un ultra pur para trombón.
lo podemos ver. Este es mejor. ¿Por qué? Porque este podemos colocarlo y echarle las goticas en ambas partes y luego extenderlo. Y ya extendido no tenemos ningún problema. ¿Cómo lo rendimos? Con agüita, a través de un aerosol normal. Lo único que hacemos es echarle agüita. Este es un elemento que debe cargar el músico. Un frasquito de estos que hoy por hoy son muy fáciles de conseguir. Antes casi no se conseguían. Hoy lo venden en cualquier esquina, se echa y como ustedes ven, se riega en toda la funda. Este es mucho mejor. Este lo recomiendo muchísimo, el líquido. No recomiendo mucho la grasa por lo que expliqué anteriormente. El agua es fundamental. No recomiendo echarle alcohol porque el alcohol se evapora y seca. Entonces hay que echarle agua. Bien, después de haber pasado por esta parte, vamos a ver algo que es muy importante, que es la forma de cuidar la vara. Normalmente encontramos nosotros la vara dentro del estuche así, o algunas veces así. ¿Qué sucede? Cometemos un tremendo error cuando lo encontramos. Abrimos el estuche y el primer paso es tomar la vara del trombón. ¿Y cómo lo hacemos? De acá. Error. Error fatal. ¿Por qué? Porque al coger el trombón de acá y levantarlo, en este caso pues no sucede eso porque lo tenemos libre, pero en el estuche está trancado acá o está trancado acá, y al hacerle fuerza se daña el paralelismo de la funda. Y después vamos a sacarlo, a sacar la vara y ya queda aquí. Y entonces ya no funciona. Ya llegamos hasta ahí. Y viene el problema. El trombón se ha dañado por un descuido, el descuido de cogerlo de acá. Nunca se debe coger un trombón de ahí. Siempre se debe coger de los extremos. Para guardarlo, para sacarlo, para hacerle cualquier tipo de mantenimiento, cualquier tipo de manejo a la vara, siempre será de los extremos, de acá, donde hay una parte que lo puede sostener, o de acá. Nunca de la mitad de la vara, nunca. Es una recomendación que le hago a todos los trombonistas e inclusive a los mismos profesionales. Yo he visto a los músicos profesionales en la sinfónica, en la filarmónica, en las grandes orquestas, van a coger el trombón y lo cogen de acá. Les dice uno, ay, no lo cojo ahí, ya siempre lo cojo de ahí, pero no, eso no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, porque esto es muy delgado. El material con que está construido esto es muy delgado y por lo consiguiente se tuerce y después no funciona el trombón. Otra recomendación muy importante es no se deben meter cosas por dentro de la vara que no sean las requeridas para limpiarlo. ¿Por qué? Porque cuando se meten cosas que no corresponden, se quedan adentro y después viene el problema para sacarlo. Hay que ponerle el trapito que entra sin problema y sale. ¿Ustedes ven? Es un trapito que se ha envuelto ahí. Lo hemos hecho antes para hacer este video, pero voy a mostrar cómo va envuelto. Y entonces ustedes entenderán, es un trapito que se hace de un paño, de una tela, ustedes ven, y está envuelto. Entonces, cuando esto ya está
En estas condiciones, nosotros lo colocamos dentro de la funda y aún dentro de la misma caña para limpiarlo. Entonces podemos limpiar y secar el trombón sin ningún peligro y sin ningún problema. Tenemos otra situación, y es que se acostumbra a armar el trombón así. Entonces le metemos por lado y lado hasta que lo podemos cuadrar. Nunca hagan esto, siempre se coloca así y se endereza. Siempre. No metamos uno primero y después el otro, no, vuelvo y repito, lo colocamos así y lo enderezamos para armarlo. Yo creo que muchos en este momento están, ¡ay sí! Recomendación especial, nunca armen el trombón de una manera incorrecta porque esta parte es muy débil y entonces se tuerce. Y al torcerse no pasa. ¿Cuál es el secreto del trombón? El secreto del trombón es muy fácil de explicar. Muy bien. Tenemos nosotros aquí un calibrador que nos va a decir cómo está toda la vara, la funda y la caña. Tenemos aquí la medida en la parte inferior del trombón y es la misma medida que nos debe dar acá. Cuando esto sucede podemos nosotros correr el calibrador y mirar en qué parte del recorrido está o más ancho o más cerrado. Y entonces aquí vemos el paralelismo de las dos varillas, de las dos partes del trombón, de las dos fundas del trombón, que deben estar completa y totalmente paralelas. Cuando una de ellas está torcida por la acción que decía al comienzo, entonces vamos a encontrar o abierto o cerrado el paso del calibrador. Exactamente lo mismo encontramos acá, pero acá cuando vamos a mirar el paralelismo de la caña no podemos colocarlo ni aquí ni aquí, porque de todas maneras esto se mueve muy fácil. Entonces hay que hacerlo al aire. Colocamos acá arriba y esta distancia debe ir hasta abajo. Espero que quede entendido. La distancia que tenemos acá debe ir hasta abajo. Y eso nos indica que la caña está perfectamente paralela y podemos usar el trombón sin que tengamos trancón alguno. Pero eso sucede cuando nosotros hemos cuidado el trombón. Cuando no lo hemos cuidado, siempre vamos a encontrar el tremendo problema que no funciona. Cuando se nos traba, hay que llevarlo a que una persona, un técnico, maneje el caso. No lo hagamos por nuestra cuenta. No lo recomiendo, porque es muy fácil dañar todo el trombón. Sacar un golpe de la funda o de la caña es algo muy económico, muy fácil. Pero enderezar una funda o enderezar una caña es algo bastante complejo, hasta el punto que muchas veces no queda perfecto. A pesar de las herramientas, a pesar de los métodos, a veces no queda perfecto. A veces hay que desoldar, hay que desarmar, cosas que no recomiendo, pero si hay que hacerlo, pues no queda otra alternativa. Algo importante en el trombón es la vibración en la campana. El trombón no tiene ninguna caja acústica. Los demás instrumentos tienen el recorrido de las bombas, tienen que la campana está de tal manera, que al frente, que arriba, etcétera,
que la trompeta, que la campana grande, que la campana pequeña, todas estas cosas que son secretos de los bronces. Pero en el trombón es diferente, porque la campana está suelta del trombón. No está adherida a través de una soldadura, está sencillamente puesta con una tuerca. Entonces hay que colocar muy bien la campana y esto no se debe apretar, sino sencillamente apretarlo de tal forma que se pueda sacar fácilmente. Y al tocar el instrumento, la campana va a vibrar. Luego, todos los golpes que la campana recibe en este sector afectan esa vibración de la campana. La campana, cuando los trombonistas están tocando, está haciendo esto. Entonces, cualquier interferencia que tenga este movimiento de la campana hace que el trombón pierda sonoridad. Por eso se debe cuidar muchísimo la campana. Normalmente del trombón es lo que más se daña, pero por descuido. No podemos usar de una mala forma la campana, colocarla en cualquier parte, porque ahí tenemos nosotros el problema con los golpes. La otra parte, la otra recomendación, que es algo muy particular. Nosotros tenemos la costumbre de colocar el trombón en el piso y hacer esto. Error. Todo esto. Error. Porque cuando nosotros nos recargamos sobre el trombón, la vara, la funda, todo completo se abre por la presión que hacemos. Y entonces estamos torciendo el trombón. Esto no se debe hacer. Yo veo a los trombonistas que hacen eso. Error. No lo deben hacer. Esto no se debe hacer con el trombón, porque todas las cosas que se hagan sobre la vara, la presión que se haga sobre la vara, sobre la funda, hace que esta parte pierda el paralelismo que ya mostramos nosotros con esta herramienta. Entonces hay que cuidarlo. Yo creería que después de esta explicación, cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de cuidar su instrumento. Es tal vez el instrumento, todos los instrumentos son delicados. Es delicado un oboe, es delicado un corno, es muy delicado un pícolo, una flauta, un clarinete, un saxofón, etcétera. Todos los instrumentos son delicados, absolutamente todos. Pero yo llegaría a pensar que por la construcción, la parte arquitectónica del instrumento, la parte física del instrumento, tal vez el trombón es el instrumento más débil y más delicado de todas estas familias instrumentales. Yo recomiendo que a los trombonistas, a las personas que están cerca de un trombón, que lo miren como si fuera absolutamente de papel aluminio, que el instrumento estuviera construido de papel aluminio. Hay que mirarlo con mucho respeto y con mucho cuidado. Es un instrumento que tiene, por su construcción, vuelvo y repito, una debilidad absoluta. Muchísimas gracias por atendernos y por escuchar nuestras recomendaciones. Las hacemos con el mejor cariño y con la intención que a cada uno de ustedes les preste un servicio. Nuevamente, gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.